Yo sigo con mi tema, pero como hay muchos que es la primera vez que me visitáis, pues voy a decir cuál es mi tema. Estamos estudiando el libro de Jueces y ya vamos por el capítulo 15. Estamos estudiando a los jueces y la última vez estuve hablando acerca de Sansón. Ya lo hemos introducido. Sansón es el 12º juez que estamos estudiando. Y no sé si alguien se acordará, el primer juez tiene un nombre que no nos vamos a acordar, que se llama Otoniel. Pero me llamaba mucho la atención que de ese personaje no se mencionaba nada negativo. En cambio, vemos como de forma progresiva, cuando hemos visto diferentes jueces, pues cada vez vemos que están cometiendo pecados más grandes, ¿no? Digamos más escandalosos, hasta llegar a la vida del juez que más todos recordamos. Y enseguida cuando pensamos en un juez se nos viene a la cabeza Sansón, ¿no? Y Sansón es el juez que más pecados más escandalosos comete, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Que no se nos quede ese nombre de Otoniel, que no se nos menciona nada negativo y sí se nos quede Sansón. Sansón, como hemos visto en otras ocasiones, como veremos también hoy, no es un juez que libere a su pueblo de la opresión del pueblo filisteo, en este caso, cosa que han hecho todos los jueces anteriormente. Pero es que tampoco busca liberarlos, cosa que los otros jueces sí hicieron. Pero es que Sansón ha sido llamado para ser un juez liberador, pero que es que no busca liberar a nadie, ¿no? Y encima no busca a Dios para hacer todo lo que se describe que él tenía que haber hecho, ¿no? Es más, lo vemos continuamente movido pues por sus instintos, ¿no? Y una sed de venganza, como veremos también esta mañana, que es un juez elegido por Dios y está matando a una serie de personas, ¿no? A cientos de hombres. Y a pesar de encontrar tan pocos puntos positivos en este juez, es el juez que más recordamos, ¿no? En capítulo 13 estuvimos viendo cómo un ángel se presenta a sus padres y vimos que era el personaje de Jesús, ¿no? Se había encarnado para decirle a esos padres a quién iban a tener, ¿no? Como hijo. O sea, que no es un juez cualquiera, el mismo Jesús ha venido a la tierra a decirle a sus padres que van a tener un hijo, que él empezaría a salvar a los filisteos, ¿no? Salvar a los israelitas de los filisteos, perdón. Eso es lo que vimos en capítulo 13, el primer capítulo que habla de Sansón. Y el último día estuvimos viendo el capítulo 14, cómo Sansón va por territorio filisteo, ve a una filistea, se encapricha de ella y bueno, pues ya está, ya sabe con quién se va a casar, se dirige a su territorio para ultimar detalles de la boda. Por allí le sale un león a su encuentro, en vez de salir corriendo, huyendo del león, coge, se enfrenta a él, lo despedaza, mata al león. Pasado unos días, él vuelve de nuevo, ve al león, ve allí un panal de miel y ese incidente le va a servir como un acertijo para su boda, ¿no? Todo eso se relata en capítulo 14, ¿no? De que del león sacara miel, pues él hace un acertijo. Pasan 7 días de la boda y en el último, la mujer ahí de cansineo, que me digas cuál es el acertijo. Al final le saca la información. Él se había apostado unas prendas con los invitados en la boda para pagar, si el que perdiera el acertijo, pues pagaría esas prendas. Así que su mujer lo acaba de traicionar el último día y bueno, pues tal coraje le da a perder la apuesta que desciende hacia Ascalón, territorio, por allí se encuentra a 30 hombres, los mata, le coge sus vestidos y paga la apuesta. Totalmente sorprendente y escandaloso, ¿no?, lo que ha pasado hasta aquí. Pero si eso es sorprendente y escandaloso, leíamos un versículo en capítulo 14 que decía que el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón
para matar a esos hombres. Y tú dices, ¿cómo? ¿El Espíritu de Dios interviniendo para matar? Aquí hay algo extraño, ¿verdad? Y lo estuvimos explicando el último día. Ese versículo 4 de capítulo 14 nos decía que Jehová buscaba ocasión contra los filisteos, ya que en aquel tiempo dominaban sobre Israel. Así que Israel tenía que ser una nación santa, apartada. Y en estos momentos están tan apegados al pueblo filisteo que ni claman por liberación, ni tienen esa intención de clamar por liberación. Están a gusto como están. Están unidos al pueblo de alrededor. Están pasando desapercibidos. Y Dios tiene que intervenir, ¿no? Por eso está Dios detrás de todos estos acontecimientos tan sorprendentes, ¿no? Porque quiere crear crispación entre ambos pueblos. Están tan unidos que tienen que separarse. La única fórmula que tiene Dios hasta ahora es crear esa crispación entre ambos pueblos. Y la paradoja es que, como veremos en la mañana de hoy, actúan en contra de aquel, el pueblo de Israel actúa en contra de aquel que quiere romper ese dominio al cual está siendo sometido. Vamos, es una cosa sorprendente, pero es que son muchas cosas sorprendentes las que estamos viendo en este libro, ¿no? Y entender eso es fundamental para comprender todas las veces que el Espíritu de Dios baja sobre Sansón y le ayuda a hacer algo, ¿no? Para provocar en este caso un conflicto entre ambos pueblos y que estos se separen. Y aquí ahora nos encontramos a las puertas del capítulo 15, que le voy a pedir a Juan Pedro que salga aquí y que nos lo lea. Los versículos que van del 1 al 5. Gracias, Juan. Aconteció, después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal le hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viña y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y lo hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo le he hecho esto como ellos me hicieron. Ellos entonces dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Muchísimas gracias, Juan. Si hay algo en este libro de Jueces, lo mismo que en otros libros de la Biblia, es que no hay palabras de sobra en los textos, ¿no? Y pienso que todas las palabras nos van a comunicar algo.
Así que nos toca a nosotros investigar y ver qué palabras hay aquí que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, hay un cabrito, Sansón carga un cabrito, hay una cosecha que es quemada, hay una quijada de un asno. Todos son detalles que nos van a comunicar algunas verdades que debemos de saber para ver las aplicaciones que tienen estas cosas en los días de hoy, ¿no? Y podemos fijarnos, por ejemplo, en el cabrito. ¿Por qué no va Sansón con un ramo de flores a reconciliarse con la que iba a ser su mujer, ¿no? Con la que quería casarse? Bueno, pues no sabemos sus costumbres, no sabemos si era común ir con un ramo de flores, porque no se nos dice en ningún sitio nada de eso, pero no sé si estará diciéndonos esto algo a nosotros hoy. Y eso nos obliga a investigar pues para qué se usaban los cabritos o en qué ocasiones aparece un cabrito, por ejemplo, en este libro, ¿no? Y el cabrito aparece en este libro varias veces, ¿no? Un cabrito en ambos casos fue ofrecido como ofrenda a Jehová en este libro. Un cabrito era, pues, ya sabemos lo que es un cabrito, un animal que en aquellos tiempos pues, era muy valioso, no solo por su jugosa carne, sino por sus derivados lácteos. Pero lo que se nos dice en este libro es que era ofrecido como sacrificio a Dios, representando el perdón de los pecados, ¿no? Algo que vemos también en Levítico 22. Y que Sansón vaya con un cabrito a ofrecérselo a su mujer, pues es una muestra de lo que hay en el corazón de Sansón. Para Sansón lo más importante ahora en este momento es dar rienda suelta a sus pasiones, ¿no? Su sensualidad, por así decirlo. ¿Qué quería? Pues hacer las paces con su mujer, el perdón de su mujer, pues porque quería acostarse con ella, ¿no? Y todo a pesar de que su mujer lo acaba de traicionar. Le acaba de decir a los filisteos el acertijo y lo ha traicionado, ¿no? Está tratando a su mujer como si fuera un dios, ¿no? Porque quiere algo de ella. En otras palabras, y en esta mañana hemos hablado también de los ídolos, el ídolo de Sansón se encuentra en satisfacer pues los deseos de sus ojos, ¿no? Y no tiene en cuenta pues lo que es agradable y afecto ante los ojos de Dios. Sabemos que lo que conoce de Dios y de sus exigencias no está en sus prioridades. ¿Por qué? Pues porque Sansón antes de nacer ya iba a ser nazareo. Un nazareo, recuerdo, que era alguien apartado y que exteriormente ya iba a comunicar pues que era alguien apartado para Dios, ¿no? Para dedicarse a Dios. Y bueno, aparte de lo del pelo, no cortarse el pelo, no debía de tocar animal muerto, pero hemos visto que toca y despedaza a un león. Y vuelve otra vez al león para sacar de él un panal de miel. Así que esa prioridad no está ahí, ¿no? Un nazareo no tenía que tener contacto con el vino. Y en el capítulo anterior vemos que se mete allí en una fiesta de bebida. Así que en este capítulo ve una quijada de un asno fresco, dice la Escritura, pues le quita la mandíbula y con ella mata a los hombres, ¿no? Así que eso de la prioridad de servir y adorar a Dios no está en Sansón, ¿no? Pero aún así Dios cumple sus propósitos a través de él y por medio de él. Esto nos da mucho que pensar, ¿no? El cabrito no le sirvió a Sansón, como vemos, para recuperar a su mujer, ya que el que iba a ser su suegro, pues dice, yo ya me he asegurado de que no te ibas a casar con ella, así que la he dado a tu mejor amigo. Dice, pero bueno, ahí está mi hija más pequeña, no es más apañada que la grande, no es más guapa que la grande, tómala. Pero esto no calma la ira de Sansón, lo hace enfurecer más, ¿no? Y de ahí que expresa en voz alta en versículo 3 que va a vengarse de los filisteos y que no se va a sentir mal por ello. Y ese detalle nos muestra que Sansón no está arrepentido por matar a los 30 inocentes que hemos visto que ha matado en capítulo 14. No está arrepentido, sino todo lo contrario, está tranquilo. Y dice, no, ahora me voy a cargar a más filisteos, ¿no?
Y al no conseguir lo que deseaba, su corazón obtiene más ira acumulada en una sinrazón, ¿no? Al no obtener lo que más deseaba su corazón, lo que obtiene es más ira. Y comienza un ciclo de venganzas, ¿no? Y aquí comienza una espiral de 3 venganzas que es movida por un corazón airado. La primera venganza, aunque no es de personas, es todavía más cruel, más atroz de lo que podemos pensar a primera vista. ¿Por qué? Si hemos observado el versículo 1, el autor de Jueces ya dice: están en los días de la siega. ¿Qué significa eso? Pues Sansón es muy listo, le ha dado muchas vueltas a la cabeza, eso es lo que hace estar cabreado, empieza a darle vuelta a la cabeza para ver cómo te venga, y dice: vale, ya se me acaba de ocurrir un plan perfecto para darle donde más le duele a los filisteos. Ata la cola de las zorras, de los chacales, de los animales que sean, ahí no nos vamos a meter. Los animales saldrían corriendo, llevan antorchas entre las colas, y como van a salir asustados por todas partes, van a quemar el campo en la época de la siega. Así que el versículo 5 nos dice que se quemó todo el trigo, los viñedos y los olivares. Ha dejado a todo un pueblo sin provisiones de comida durante un año, aproximadamente. La ira de Sansón, como digo, agudizó su ingenio para hacer un gran daño. Una acción de venganza provoca otra acción de venganza. Y ahora los filisteos preguntan: ¿pero esto quién lo ha hecho, no? Versículo 6. Dice: esto ha sido el yerno del Timnateo, que lo vimos en el capítulo anterior. Y los filisteos se vengan quemando a ese hombre y a su hija. Los queman, ¿no? Sansón se entera de que han quemado a la que quería ser su mujer. Todavía más se enciende en ira y se venga por segunda vez, versículo 7. Dice: pero ya de esta vez ya me quedo tranquilo y satisfecho. Eso es lo que dice el versículo 7. Dice: esta vez me vengaré, y ahí se queda la cosa. Ya por fin, cuando me vengue, ya me quedaré tranquilo. Mentira. Pero esto también nos lo decimos nosotros a nosotros mismos. Así que el versículo 8 nos dice que lo hirió de forma sanguinaria y atroz. Esas palabras que dice ahí, cadera y muslo con gran mortandad, en el vocabulario antiguo, para que nos entendamos hoy, es que lo hace de una manera atroz y sanguinaria, ¿no? Vale, se los carga. ¿Qué hace ahora? Se esconde en una cueva. Los filisteos vuelven a buscar la venganza porque se ha cargado a esos hombres, y para ello pues se desplazan al territorio donde están la mayoría de los israelitas, ahí lo vemos en versículo 9, y van en busca de Sansón. Y dicen los israelitas: vale, ¿a quién buscáis? A Sansón. Déjanos a nosotros. Vamos a juntar 3.000 hombres y nos vamos a ir hasta la cueva aquella que sabemos que está allí escondido. Allí le reprochan: pero vamos a ver, a Sansón, ¿por qué tiene que molestar a los filisteos, los cuales nos dominan desde hace tiempo? Eso es lo que dice el versículo 11. Dice: vamos a ver, ¿estáis siguiendo la lectura conmigo? El pueblo de Israel, que está totalmente oprimido, dice: ¿pero por qué los molesta? Déjanos como estamos, Sansón, estate tranquilo. Increíble, ¿verdad? Le ponen unas cuerdas nuevas. Dice el texto, se molesta en decir que son cuerdas nuevas, como diciendo: de esto ningún hombre es capaz de soltarse. Es como si hoy en día te ponen los grilletes, eso que pone la policía, ¿no? Las esposas. Y prometen darlo y entregarlo en manos de los filisteos, su propio pueblo, esposándole y llevándole a los filisteos. Cuando lo llevan donde están los filisteos, tenemos otra vez el versículo 14, que nos vuelve a descolocar y dice: vino el Espíritu de Jehová y esas cuerdas se volvieron como un lino quemado y quedó libre. Y ahí entonces, cuando Sansón ya está con sus manos libres delante de los filisteos, viene la tercera venganza, ¿no? Ve a aquel burro que está muerto, le quita la quijada, la dentadura, y bueno, pues allí mata a 1.000 hombres. Eso es lo que hemos leído hasta el versículo 15. Las 3 venganzas que provienen de un Sansón airado, han dejado sin cosecha
al pueblo filisteo y ha matado a más de 1000 hombres. Pero hay otro juicio que está aquí detrás, y hay un juicio que está detrás, digamos, del telón, de la cortina. Es la mano de Dios detrás de todo esto, ¿no? Hay otro tipo de ira que va a ser satisfecha de una forma justa, sin que nadie lo vea a primera vista. Dios usa la ira de Sansón para hacer un juicio contra el pueblo filisteo. ¿Por qué? Pues porque parte de esa cosecha, de ese grano, de ese vino, de ese aceite, lo mejor de esa cosecha lo iban a entregar al dios de los filisteos, al dios Dagón, ¿no? Y ahora está siendo quemada y de alguna manera lleva esa ofrenda de sacrificio o de holocausto para el dios Jehová, porque Dios está detrás de todo esto que está pasando, ¿no? Así que la ira de Sansón provoca ira en los filisteos, la ira de los filisteos provoca ira en Sansón, y es una espiral de la cual lo único que va a hacer es crecer en ira y en venganza, ¿no? Existe un bucle de venganza. Y es curioso lo que decía del versículo 7, ¿no? Dice, Sansón dice, juro que me vengaré de vosotros, y después se acabó. Lo que decía, mentira, ¿no? La venganza no apaga nunca la sed, y es un reflejo del engaño del pecado, ¿no? Que promete satisfacer, pero que cuando se comete el pecado te deja otra vez igual de insatisfecho. Y así, ¿no? Hay quien dice que la ira humana nunca encuentra plena satisfacción. Nunca. Menos mal que nosotros no hemos matado a nadie, ¿no? Yo qué sé, yo hablo por mí. Pero si digo, ¿quién de nosotros no se aira, no se enoja, no arde por dentro? Todos tenemos un corazón engañoso y perverso, eso dice la Escritura de nuestro corazón, dice el Señor. Por si no te conoces, tienes un corazón engañoso y perverso. Y cuando nos airamos, nos susurra nuestro corazón a nuestra mente cosas y argumentos tales como, mira, que yo merezco más, que me merezco más, que mira, que yo valgo más como para que me traten así. Y entonces te miras a ti mismo y te sientes víctima y tienes que hacer algo, ¿no?, para equilibrar la situación. Me han defraudado, pero me han defraudado bien, ¿no? Merezco que me respeten. Mira, que les tengo que dar su merecido. Se merecen lo que sea. Más argumentos que vienen de nuestro corazón engañoso. No te dejes pisotear. Mereces que te respeten. Dale lo que se merecen, ¿no? Te han defraudado, te enciendes por dentro. Y aquí la ira se cuece, ¿no? Y crece dentro de nosotros. Escuchamos a nuestro engañoso corazón y nuestra inteligencia, igual que la de Sansón, con la zorra, las teas, nuestra inteligencia parece que es mucho mayor cuando estamos cabreados que cuando estamos serenos. Qué curioso, ¿no? Y se pone en marcha para justificar nuestros actos y pensamientos. Nos calentamos, como decía, por dentro, poco a poco, hasta que matamos a alguien. No, pero sí consideramos a los demás como necios. Y si eres creyente y conoces Mateo 5, te acordarás acerca de lo que dice Jesús con la ira, con matar y con llamarle necio a tu hermano. Y no matamos a nadie, pero sí damos un golpe, un golpazo, un portazo, yo lo he hecho, yo le he dado un golpe a cosas cuando nadie me ve. Un vozarrón, que sale una voz una mirada de odio. Y eso lo sabes tú y la persona a la que diriges la mirada, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Nuestra lengua se pone en marcha. Hasta ahora está ardiendo por dentro y hay algún gesto y ahora empieza la lengua. Y empieza a expresar de forma audible el pecado. Y Santiago, si recordaréis, nos habla de la lengua mucho y nos dice dos cosas: que un miembro tan pequeño como la lengua puede provocar grandes fuegos.
Curiosa la analogía, igual que aquí en el fuego, ¿no? Con las zorras y las teas, como nos narra Jueces 15. Y en segundo lugar, que esa lengua, que no hay quien la controle, que si hay alguien que la controle, encontramos un varón perfecto. Eso es lo que nos dice la palabra. Y la ira mueve ese miembro tan pequeñito que tenemos aquí en nuestra boca para hacer grandes males, para decir grandes cosas. ¿Y por qué nos airamos? Podemos preguntarnos. ¿Por qué han tocado lo que más nos duele? Nuestro egoísmo. Han dañado nuestro yo. Nuestro orgullo es herido. Y nos solemos airar por cosas que me han hecho a mí o por cosas que han dicho de mí. Aquí estamos en el centro nosotros, ¿no? Vale, tú eres creyente y ahora te acuerdas de Efesios 4, 26 y dice: airaos, pero no pequéis. Tengo derecho a airarme. Muy bien, pues sí. Y puedes justificar que no es malo sentir ira. También. Pero me gustaría recordar dos cosas, ¿no?, con este versículo. La ira que no es pecado es aquella que está en sintonía con la ira de Dios. La que sí es santa y justa. Y tendrías que experimentar la misma ira de Dios, la misma ira que Dios experimenta, para, en este caso, por el pecado, para no cometer pecado. Y en segundo lugar, aun siendo posible el airarse por motivos santos y justos, al igual que se aira Dios por el pecado, lo que nos está diciendo Santiago es que, bueno, Pablo en Efesios, es que es muy fácil caer en pecado expresado pues palabras, acciones e incluso gestos. ¿Por qué? Porque eso sale de aquí, de nuestro corazón airado. Y nuestro corazón airado ni es santo, ni es justo, ni es nada parecido, ¿no? Sino que es egoísta y autocentrado en sí mismo, ¿no? Creo que Salomón nos da dos consejos que sería bueno leerlos en esta mañana en voz alta, ¿no? Para no caer en pecado cuando aparezca la ira en nosotros, ¿no? Primer consejo: cuando seamos conscientes de nuestra ira, que lo hemos oído tantas veces, muérdete la lengua. Pues un consejo bíblico de Salomón, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso nos ayuda. Segundo consejo: huye, abandona. Proverbios 17:14, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena, que estoy leyendo la anterior, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Y todos sabemos, bueno, yo lo he experimentado muchas veces, y con quien mejor lo veo con mis niños. Mis niños empiezan a hablar, empiezan a discutir y dicen: esto hay que cortarlo, porque sabes que se van a liar, ¿no? Pero tú mismo también eres conocedor de cuándo te vas a enredar en una discusión. Pienso que si te conoces bien a ti mismo y estás atento a eso, tú mismo habrás experimentado esta sensación, ¿no? Sansón se esconde en una cueva, pero ¿por qué no se escondió antes? Siguiendo el consejo bíblico de Salomón. Se podía haber escondido antes, ¿no? Bueno, Salomón todavía no había escrito estas palabras en estos tiempos, ¿no? Pero vemos que hubiera sido una buena actitud y una buena acción. Cuando la ira salga a nuestro encuentro, también nosotros podemos escondernos, ¿no? Pero en nuestra roca, que es Cristo, ¿no? Antes de que nuestra lengua provoque un gran incendio. Y hay otra paradoja, ¿no?, que vemos y que nos recuerda al Evangelio en este texto. Y es que vemos que los israelitas debían de haber conocido a Sansón y a su misión. El ángel les dijo a sus padres
que él comenzaría a salvar a los israelitas de los filisteos. No que los salvaría totalmente, sino que comenzaría a salvarlos. Y el pueblo de Israel debería haber visto en Sansón y recordar estas palabras: por fin alguien que viene, que nos va a sacar de este pueblo con el cual estamos oprimidos desde hace tiempo. Debía de haberlo visto, ¿no? Pero los israelitas vemos que no reconocen a Sansón como su libertador. Cuando hemos leído que los filisteos van al territorio donde están los israelitas en busca de Sansón, vemos que curioso que los israelitas no se unen a Sansón para enfrentarse a ellos. Al contrario, dice: déjalo a nosotros, que nosotros lo apresamos y te lo damos apresadito, muerto, como tú quieras, ¿no? Déjanos, porque queremos vivir en paz. En paz. Y esa paz que quería el pueblo de Israel en aquellos tiempos pasaba por hacer lo que le diera la gana, lo que a su ojo estaba bien visto, ¿no? Esa frase se describe en este libro varias veces. No querían ser rescatados de su servidumbre al pueblo filisteo. Para nosotros que leemos este texto hoy, te sorprende, ¿no? Si tú estás en la cárcel y dices que tienes la oportunidad de que alguien te libere, ¿por qué no? ¿Por qué rechazar esa oportunidad? Pues algo parecido está ocurriendo aquí, ¿no? No quieren ser rescatados de su servidumbre al pueblo filisteo, pero tampoco quieren renunciar a su idolátrico estilo de vida, que están tan tranquilitos haciendo lo que les da la gana, que mis ojos ven esto, eso es lo que quiero, porque Sansón es un reflejo de lo que está ocurriendo con su propio pueblo, ¿no? Y esa era la supuesta paz a la que no querían renunciar. Y esto me recuerda mucho a la sociedad en la que vivimos, ¿no? La gente hoy en día, ¿qué hace? Pues lo que le da la gana, ¿no? Lo que piensan que delante de su ojo está bien visto. Y si se tienen que cabrear, pues se cabrean, se airan. ¿Quién eres tú para decirme que no me aire, no? ¿Quién eres tú para decirme que no tengo yo derecho a vengarme? Y esa es nuestra sociedad, ¿no? Nadie se siente en esa necesidad de clamar por un libertador de su propia maldad. Todos se sienten aparentemente libres. ¿Para qué van a clamar por un libertador? Y otra de las grandes paradojas que encontramos en este pasaje es que Sansón fue entregado a los filisteos para que sus opresores pues le dejaran en paz a su propio pueblo. Y yo no sé si esto te recuerda a otra persona y otra situación, pero es exactamente lo mismo que ocurrió con Jesús. Cuando estaba a punto de cumplir su tiempo en esta tierra, en esos últimos días, vemos como sacerdotes, escribas, ancianos de su propio pueblo, la élite de su pueblo, se reúnen. Vamos a ver cómo podemos hacer esto para entregar a este que nos está alterando nuestra forma de vivir, ¿no? Y los quieren llegar ante las autoridades romanas, ¿no? Las autoridades romanas eran los opresores, ¿no?, del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Y están ocurriendo dos cosas muy paralelas, ¿no? Con la ayuda de Judas sabemos que lo cogen, sus discípulos lo abandonan, fue acusado injustamente, y todo eso lo podemos encontrar en Mateo 26, ¿no? Él llevó una cruz, y lo sabemos, fue insultado, por el camino fue escupido, fue golpeado de una manera cruel, muy cruel. Pero qué curioso que ninguno de los autores de los evangelios narra que dijera: y vi en la mirada de Jesús odio. No, esa frase no la encontrará. No. Nadie vio odio en su mirada, ni un mal gesto, ni una mala palabra. Sí dijo algo, dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que había en el corazón de Jesús. Qué diferente, ¿verdad? Corazón de Jesús al nuestro y al de Sansón. Y hay otra diferencia grande entre Sansón
y Jesús. Dice el versículo 14 de nuestro texto que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, sus cuerdas se cayeron de sus manos. Y esto nos dice algo también. Esa es la obra del Espíritu sobre la vida de aquella persona que reconoce que no puede liberarse por sí mismo de su maldad y su pecado y clama en busca de ayuda. Es como cuando te ponen una esposa, tú no puedes. Necesitas a alguien que tenga la llave y te libere. Algo parecido está ocurriendo aquí. El Espíritu Santo viene a romper las ataduras del pecado. El Espíritu Santo es el gran liberador. Y hay muchas paradojas aquí en este capítulo, al ver a Sansón y al ver a Jesús. Es la acción del Espíritu Santo, ¿no? En este momento en el que el Espíritu viene a liberar a Sansón de esa atadura, cuando recordamos a Jesús, el Espíritu no vino a su vida para liberarle, para soltarle. Si recordáis, las últimas palabras de Jesús fueron muy duras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu no vino en su ayuda, no vino a darle compañía, sino al contrario. Sufrió el abandono y Él llevó y sufrió también nuestro castigo. Es algo que tenemos que ver. Para que el pueblo no fuera castigado, Él sufrió nuestro castigo. Y creo que este episodio no es ajeno a nadie, ¿no? Ni a ti, ni a mí, ¿no? En el Antiguo Testamento era necesario que un cordero fuera entregado para perdón de los pecados, y Jesús se describe como ese cordero inmaculado y sin mancha, que fue ofrecido como sacrificio de los pecados de aquellos que se encuentran apresados en su maldad y en su pecado. Y la ira de Dios fue satisfecha allí en la cruz. El justo muriendo por los injustos. Y nosotros podemos así llamarnos hijos de Dios. Es así como Dios nos ve a través de Jesús, como sus hijos. Nos ve como justos porque Él ya cargó con nuestro pecado. Y Dios quiso que fuera así para que llevara el pecado de todos nosotros, ¿no? Ese pecado es el que nosotros necesitamos ser liberados de él, ¿no? No necesitamos, gracias a Dios, ir con una mochila de buenas obras a presentarnos delante de Dios. Mira, esto es lo que he hecho. Aquí está el tío, ¿no? No es eso. No es eso. Tu parte, ¿cuál es? ¿No? Deshacerte de ese orgullo y reconocer que no tienes méritos suficientes para presentarte en la presencia de un Dios que es 3 veces santo. ¿Dónde vas tú? Si tu corazón es engañoso, es pecaminoso, no puedes. Necesitas reconocer tu pecado, tu maldad, y en ese momento pues estarás en condiciones, ¿no? de pedir perdón por tus pecados delante de Dios, ¿no? Y Él es justo y fiel para perdonarlo, porque Él no quiere condenarte por ello, ¿no? Aunque realmente es lo que nos merecemos cada uno, ¿no? Esa es la misión de la cruz. Ese es el significado de la cruz, ¿no? Él es el sacrificio por esos pecados que nos son perdonados. Y es una verdad que tienes que aceptar a vivir por fe y vivir agradecido el resto de tus días. A partir de ahí, entonces, su espíritu vendrá a tu vida, no como venía en la vida de Sansón, que venía, dice, descendió e hizo. Volvemos a otro capítulo que dice, descendió sobre Sansón y hizo no sé qué. No. Ahora, el Espíritu no viene de manera intermitente a nuestra vida, sino que está continuamente con nosotros, ¿no? Y nos puede ayudar a liberarnos de las cuerdas del pecado. Es así, ¿no? Como la Biblia describe el pecado en la vida de cada uno. Estamos como atados, ¿no? Y por nosotros mismos no podemos deshacer esas cuerdas. Es así como podemos destronar con la ayuda del Espíritu al yo egoísta que ocupa
nuestro corazón. Ese yo es incapaz de hacer frente al pecado de la ira y de la venganza. ¿Por tus propias fuerzas has intentado alguna vez controlar la ira y la venganza, tus pensamientos de vengarte, de ira? Eso surge de manera natural, solo, ¿no? Pero hemos visto en esta mañana dos consejos muy bonitos de Salomón. Y también debemos reconocer que tenemos a su Espíritu para que ahora sí que estamos capacitados para que estas reacciones no nos dominen, no sean las que ocupen el trono de nuestro corazón. Y damos gracias a nuestro libertador por liberarnos de esa esclavitud de vivir de forma continua en esos pecados. Así que creo que podemos aprender mucho de Sansón y de la acción liberadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que podamos aplicarlo y que podamos echar mano de su Espíritu y depender solo de Él para vivir vidas que a Él le agraden, ¿no? Que así sea. Amén. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi rey.